ustedes y nosotros estamos aquí para celebrar, creo que empezamos la 8ª campaña del concurso de Filandó literario. Novena es la tertulia literaria. El Filandón sería el 8º año, porque empezamos un año después. Así que 9 menos 1, 8. De tal manera que bueno, hemos inventado el Filandón, que tiene unas características muy especiales y que para no demorarnos más empezamos, como siempre, con música. Tenemos la suerte de que tenemos con nosotros a Eladio Domínguez, que es nuestro socio colaborador y amigo entrañable del barrio, y además gran músico, y además gran persona, y además que él es Eladio Domínguez. Madre mía, además. Mucho además. Así que escuchamos. el alcalde de Santorcá, al lado de Alcalá de Henares. Dice, ¿cómo se llama? Digo, pues no tiene nombre. Y me dice, Santorcá. Así que se llama Santorcá. Sí, es una especie de pasodoble, de una forma y un poco medio bolero, pasodoble. Una cosa, no sabía uno cómo comérsela, pero bueno, ahí está. El caso es que es una piececilla ahí, de estas que tienes una inspiración. Suele ser en primavera las inspiraciones. Bueno, evidentemente no me debe faltar, no me debo olvidar de decir a todos ustedes que muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Biblioteca Ariela Fortún, que de estar aquí en este sitio tan emblemático y tan bonito y tan especial. Para los que amamos la biblioteca y los que amamos los libros, estar aquí es un honor y es un privilegio. Les voy a contar muchas historias, pero todas van relacionadas con nuestro autor preferido de hoy, que es nada más y nada menos que Stefan Zweig. Yo he intentado memorizar la manera de decir Zweig, porque es muy difícil, pero para eso está YouTube, que escuchas a alemanes o a austriacos decir Zweig, y bueno, pues ya te sacan de la duda, ¿no? Empezamos para ponernos en situación.
Viena. Stefan Zweig nació en Viena en el año 1981 y murió en Petrópolis, una ciudad de Brasil, en el año 42, con 60 años. Esto es la marcha Radetzky y es un vals que compuso Johann Strauss. Pero la marcha de Radetzky también es una gran novela de un gran escritor, también vienés, también austriaco, que era un compañero y coetáneo de Stefan Zweig. Ese escritor se llamaba Joseph Roth y escribió, ya digo, la marcha Radetzky y otro libro, otra novela muy importante que se llama La cripta de los capuchinos. Por si acaso, la cripta de los capuchinos en Viena es un museo precioso y terrible que consiste en que una cripta, como su propio nombre indica, es un sótano tenebroso y lleno de ataúdes que corresponden a cada uno de ellos a uno de los personajes de los Habsburgo. Porque en Viena, Austria, fue el imperio austrohúngaro y Stefan Zweig, como todos los austriacos del siglo XIX, eran austrohúngaros. Pero el imperio austrohúngaro se deshizo, se desarmó y al final quedó Austria siendo un país pequeñísimo, con solo 9.700.000 habitantes. Aún así, Austria y Viena en concreto es una ciudad que ha dado inmensidad de riqueza cultural a todo el mundo. En Viena debe haber como 100 museos y debe haber como 8 o 9 orquestas y 9 o 8 o 9, bueno, hay una gran ópera, pero hay muchas más cosas, ¿no? Y por centrarnos en el escritor, Stefan era escritor, traductor, periodista, dramaturgo, poeta, crítico literario, historiador, biógrafo, novelista, prosista y ensayista. Todo eso era Stefan Zweig. Cuando yo era no tan pequeño, ya tenía 12 o 14 años, en la papelería donde yo compraba los lapiceros pusieron un expositor, un giratorio metálico, donde estaban los libros puestos así, girabas y veías los libros. Y había unos libros estrechitos, pequeños, que se llamaban libros plaza, y eran muy baratos, 15 pesetas, 25 pesetas, etc. Y había dos, que a mí me llamaron la atención siempre, porque aparte venían con una carátula, una portada, con unos símbolos, con unas siluetas, unas mujeres preciosas, que te indicaban que ahí había materia, ¿no? Y entonces efectivamente había materia. Esos dos libros uno era 24 horas en la vida de una mujer y cartas a una desconocida. Bueno, pues eso lo dejamos ahí. Yo me compré esos libros, los leí cuando tenía 14 o 15 años y me llamó la atención lo bien escritos que estaban y me gustó ese señor. Pero yo no sabía decir todavía Stefan Zweig, ni sabía que era de Viena, ni sabía nada absolutamente. Y hace un año, o menos de un año, había un programa en Radio Clásica que se llamaba Café Zimmermann. Café Zimmermann. El Café Zimmermann es un café real que existe y que existió desde hace muchísimo tiempo, que en Leipzig, la ciudad austriaca, y ahí se estrenaban las obras de los grandes autores. Entonces, por ejemplo, Beethoven decía: oye, tú, Pepe, que resulta que tengo una nueva obra, ¿puedo ir a estrenarla? Sí, vente, no vengas mañana porque tenemos ya ocupado. El 15 de mayo, vale. El 15 de mayo iba Beethoven, o iba Brahms, o iba quien fuera, ¿no? Es decir, era un café donde daban conciertos en directo y estrenaban obras los grandes músicos. Y todavía existe el Café Zimmermann. Y en este programa, que lo dirigían Clara Sánchez y Eva Sandoval. Eva Sandoval es una periodista, una escritora, una musicóloga y presentadora de programas en Radio Clásica que, por casualidad, es de León. Eso ya marca.
Y en Café Zimmermann, en ese programa, tuvieron durante un tiempo una sección que se llamaba Mendel, el de los libros. Y claro, yo me quedé con la pólvora, digo, Mendel, el de los libros. Todos los días leían una hoja, o sea, un capítulo, no un capítulo, sino un par de hojas. Y ahí dije, no, esto algún día tenemos que hablar de Stefan Zweig. Así que me cogí y por aquí anda, es un libro pequeñito. Es un libro pequeñito de 58 páginas, se ve rápido. Pero es tan intenso y tan precioso que es que dices, aquí hay un gran escritor, 58 páginas. Decía Masuo Basó, que fue uno de los creadores de los haikus, decía, para hacer una obra de arte no hace falta escribir una enciclopedia, se puede escribir en 4 líneas una obra de arte. Y aquí tienes la muestra, 58 páginas, Mendel de los libros, un libro recomendadísimo, y cuenta la historia de un señor que había un café en Viena. Saben que en Viena hay grandes cafés que son preciosos, todos, yo conozco varios. Entre paréntesis, yo tengo familia austriaca y he ido 4 o 5 veces y bueno, pues hemos recorrido casi todos los cafés importantes, sobre todo el Café Central. El Café Central es un café impresionante, precioso. Y ahí iba Stefan Zweig y ahí escribía Stefan y todos sus compañeros, porque Viena y ese café eran emblemáticos. Y Stefan Zweig tenía a Viena metido en el corazón. Pero él era judío, y ahí ya tenemos el problema. Cuando eres judío, por muy buen escritor que seas. Total, que él participó en la Primera Guerra Mundial, año 1916. Pero él no ejerció como militar, sino como oficinista del ejército. Y bueno, ya empezó a escribir, a publicar cuentos, a publicar relatos, etc. Y pues seguir un poco con Viena y con Austria en general. Fíjate, o fíjense que tienen en Viena, en Austria, 9,5 millones de habitantes, tienen 3 premios Nobel. Aquí en esa tertulia nuestra, y sobre todo en la tertulia, hemos hablado de Elfriede Jelinek, que es la pianista. Esta fue premio Nobel. Hablamos de ella en abril del 22. Hablamos también en el 14 de octubre del 21 de Thomas Bernhard. Thomas Bernhard era un escritor extraordinario que murió muy joven y que era un... Hay una cosa con respecto a Austria. Austria era un gran imperio, como ya he dicho, ¿no? Y de repente de buenas a primeras, se convirtió en lo que le duele a los austriacos es que prácticamente es una provincia de Alemania. Entonces, los escritores, sobre todo Elfriede Jelinek y Thomas Bernhard, estaban en sus libros, siempre aparece ese dolor, ¿no? Me duele tanto Viena, me duele tanto mi país y tal. Entonces, Thomas Bernhard tiene un libro que iba en el autobús y una señora que estaba viviendo, iba con el paraguas y lo ve y dice, ¿es usted Thomas Bernhard? Y dice, sí, y empezó a darle paraguas. Y me dice, si no está a gusto en Viena, lárguese. Bien, vamos a seguir con los libros de Stefan. Bueno, decir que sí, que Viena estuvo un tiempo en Viena viviendo, pero estaban, digamos, medio persiguiendo tal, y compró una casa en Salzburgo. Salzburgo es una ciudad extraordinaria y ahí compró una casa, tenía allí todos sus libros. Fue coleccionista de autógrafos, porque él se codeaba con la gente importante de la cultura, no solamente austriaca, sino de todo el mundo. Él era contemporáneo y amigo personal de Thomas Mann, de Hermann Hesse, de Rilke. Él dice en algún sitio, qué maravilla poder pasear por las avenidas de Viena con Rilke, con Freud, con etc. Bueno, y Stefan Zweig se hizo famoso porque se hicieron muchas películas sobre sus obras y hubo actrices que
como por ejemplo Ingrid Bergman, Lily Farmer, Merle Oberon y Joan Fontaine. Hay un señor que se llama Mauricio Wiesenthal, que tiene una conferencia sobre Stefan Zweig, que yo recomiendo. Ya saben lo que pasa. Llegas a YouTube y pones Stefan Zweig y te salen muchas cosas, ¿no? Vamos a avanzarlo y vamos a ver obra por obra. Vamos a ver qué sale aquí. El candelabro enterrado. Él era judío, pero no ejercía. O sea, es decir, que él comenta que, bueno, yo soy judío, pero mis padres también son judíos. ¿No? Su padre, un detalle importante. ¿Qué importancia? ¿Tu padre qué era? ¿Qué era tu padre? ¿Dónde fue que tú naciste? Entonces, el padre de Stefan era fabricante de telas y la madre era hija de un banquero italiano. Entonces ahí ya tenemos una materia para entender que Stefan Zweig era rico y por lo tanto podía viajaba por todo donde parecía. De repente iba a Rusia, luego iba a París, luego le gustaba mucho Inglaterra, claro, Londres, y en fin. El candelabro enterrado es una obra sobre un judío que procura, que quiere recuperar el candelabro que es la menorá, el candelabro judío de los 7 brazos. Esto se llama la menorá. Aquí hay una figura, todo el mundo lo sabe. El candelabro de 7 brazos. Bueno, pues ese candelabro lo robaron los romanos. Y hay el personaje, el protagonista, lo que intenta es recuperarlo. Y al final lo consigue. Y entonces dice que para que no se pierda, no se lo va a perder, que le entierren a ese señor cuando se muera y metan dentro del ataúd ese candelabro, que es la menorá, como he dicho. Bueno, ese libro está muy bien escrito y muy bonito. Los milagros de la vida. Los milagros de la vida, pues es que a veces yo decía una vez, o dije una vez, que ¿cuándo mi milagro? Todo el mundo tiene derecho a un milagro. ¿Cuándo va a ser el mío? Y entonces aquí el milagro de la vida hay más detalles, ¿no? Es muy bonito también. Todo lo de Stefan Zweig es bueno, todo. Yo creo que no tiene nada malo. Este libro es mío y es Carta de una desconocida. Es una señora que escribe una carta a un señor y el señor se encuentra con que ¿quién es esta mujer que me escribe? Y esa señora es una mujer enamorada de él desde niña, desde pequeña, desde jovencita, y que tuvieron una aventura, pero que el que era escritor, que era muy importante, pues no hizo ni caso a esta señorita, que le permitió tener un hijo con él. Tuvo un hijo de ese señor, del escritor, pero el escritor no lo sabía. Entonces en la carta le explica que es el padre de su hijo y que su hijo acaba de morir por 9 años. En esta edición hay otro cuento que se llama Por ella. Ella es una muchacha tímida, digamos inculta, con mala presencia, pero que se enamora del amo, de su dueño. Ella es una sirviente y la dueña la trata mal y tal y cual. Entonces le dice al marido, no tienes que aguantar tanto a tu mujer, aquí hay que hacer algo. Y entonces él se fue de viaje y cuando volvió que había muerto la mujer. Y bueno, pues hace falta leer mucho para ver que la de por ella tuvo algo que ver. Porque lo que quería la de por ella es que su hombre, su amor, no sufriera con aquella mujer. Bueno, esto así contaba a grandes rasgos, porque no se puede meter aquí habría que tener una conferencia de 1 hora y media por lo menos. El amor de Erika Ewald, pues es lo mismo, un amor frustrado. Es el misterio de las mujeres, o el misterio de los hombres, o el misterio de la vida. ¿Por qué si le quieres le rechazas? O sea, tú le dices que le quieres, y él te dice que te quiere. Y cuando llegas a la puerta de la habitación, te echas para atrás, porque te da miedo. ¿Por qué miedo? Pues no le quieres. Pues, ¿para qué? ¿Por qué no vas a entrar? Y entonces no entra en la habitación. Y se queda pensando y dice, bueno, pues ahora sí voy a entrar en la habitación.
Y cuando va a entrar en la habitación, resulta que no, que ese hombre ya tiene otra mujer. Entonces, has perdido tu oportunidad, ¿no? El amor de Erika Edwards. Este se llama 24 horas en la vida de una mujer. Un balneario. En aquella época, y siempre los balnearios son un sitio muy simbólico, muy importante. Hay que ir a un balneario para saber lo que es eso. Un balneario es algo impresionante. Un balneario, como todas las cosas en la vida, lo puedes tomar de una forma normal, liviana, o de una forma extraordinaria. Pues, depende de ti, ¿no? Hay un balneario y hay un matrimonio que tiene 2 niñas, o 3. Una niña de 10 años, otra de 8 y otra de 6. 3 niñas preciosas. El padre, pues, le gusta mucho jugar a la partida con sus amigos, y la mujer, pues, anda por allí medio sola, medio... Porque cada uno tiene sus cosas, ¿no? Entonces llega un francés que es muy alto, es muy guapo y además habla francés, domina el francés perfectamente. Y entonces resulta que falta la mujer. ¿Qué ha pasado con la mujer? Pues que se ha ido con el francés. Pero hombre, por Dios, y ha dejado abandonado a su marido y a sus hijas. Y se ha ido con el francés. Y entonces el narrador le dice a la señora que está comentando este asunto, dice ella, bueno, yo le puedo decir que la vida es tan sorprendente que nunca puedes saber lo que te puede pasar. A mí, yo me quedé viuda con 30 años y estaba desesperada. Y era inglesa, me fui a París a pasar una temporada y una amiga me dijo, vete a Mónaco. Vete a Mónaco, al casino, y ahí te lo pasarás muy bien. Entonces en el casino ella se fija en las manos de la gente y dice, si os fijáis, ahora cuando queráis podéis mirar los pies y nadie de vosotros tiene los pies y las zapatillas igual que los demás. Siempre todos somos singulares. Y esta ve que hay un jugador que tiene unas manos largas, preciosas, de pianista, digamos, bien cuidadas, bien. Y se ve como él tiemblan las manos y pierde todo el dinero. Y ese hombre se desespera y se va a un jardín. Y esta mujer le sigue porque dice, este se suicida, este según está, bueno, pues consigue que no se suicide por lo menos de momento y lo lleva a la habitación de su hotel y allí hacen lo que hacen. Y al día siguiente le dice, oye, mira, no te preocupes, ¿cuánto dinero que debes? Toma, este dinero para que pagues a contribuidores y este dinero es para el tren para que vuelvas a tu país, a Polonia, porque era polaco. Y entonces dice, yo voy a hacer una gestión en el banco y a las 6:30 voy a la estación a recogerte. Llega a la estación y aquel tío no estaba. Vuelve al casino y allí estaba él jugando lo que le había regalado esta o la otra. Y en fin, una historia terrible. Y esas 24 horas en una serie. 24 horas de ser una mujer es básicamente eso, que hay matices por dentro, pero sobre todo lo que hay es literatura. Y lo que hay también es un dominio de la psicología del personaje. Cómo un hombre, que es hombre, puede escribir con tantos matices y con tantos detalles sobre la intimidad de una mujer. Hay una obra preciosa que se llama Madame Bovary. Madame Bovary la escribió un hombre y le juzgaron por escandaloso y tal, y entonces él le dijo al jurado, Madame Bovary soy yo, el hombre. Bien, vamos a seguir para adelante. Es ensayista y aquí tiene este libro que se llama Hombres de Genio y habla de Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke está considerado como uno de los grandes poetas del mundo mundial de toda la vida. Es el gran escritor, el gran poeta, y que de alguna manera es muy especial. Decía Pasolini, yo puedo entender a Lorca, puedo entender a San Juan de la Cruz, puedo entender a Mr. Muda, puedo entender a tal cual, pero con Rilke no puedo. O sea, Rilke es muy difícil. Decía Gloria Fuertes, los
poetas de mi generación son tan buenos, escriben tan bien, que no hay quien les entienda. Y entonces, aquí en este libro, Stefan Zweig hace un retrato muy detallado y muy especial sobre Rainer Maria Rilke. Habla también de Máximo Gorki y dice, Tolstoy era conde, el otro era hijo de un gran funcionario del gobierno, el otro era hijo de un fabricante de harinas, el otro era no sé qué, pero Máximo Gorki no. Máximo Gorki era hijo de un labrador, pero un labrador pobre, un labrador humilde, y no tuvo estudios ni tuvo... Pero un día le dio por escribir un cuento que le salió bien, lo publicaron y se animó, y cuando tenía 25, 28, 29 años consiguió terminar una de las grandes obras de la literatura mundial que se llamaba La madre de Gorki. Dentro de sus ensayos, aquí me queda me queda un ensayo son varios ensayos sobre grandes personajes. Este libro se llama Momentos estelares de la humanidad. Este libro de Momentos estelares de la humanidad yo lo tenía en la biblioteca, pero se ve que se ha corrido la voz y me lo pidieron en la biblioteca y me lo tuve que entregar, así que no lo tengo, pero bueno. Ahí en ese libro se habla de Cicerón, de Núñez de Balboa. Habla de Núñez de Balboa de una forma extraordinaria y dices, joder, qué bien escribe este hombre. Y Núñez de Balboa, que tiene una estación de metro, tiene una calle y tal, pero Núñez de Balboa tiene, como todo el mundo, sus luces y sus sombras. Y bueno, hizo de la suya. Y me fijo ya en otro grande, que es George Friedrich Händel. A Händel le pasó una cosa. Händel era uno de los grandes músicos y ya tenía 73 años o por ahí, y le dio una embolia, o lo que es un derrame cerebral, o lo que es lo mismo una parálisis. Bueno, el caso es que se quedó apuntado, ¿no? Y se ponía a tocar el piano y no tenía fuerzas en las manos y se quedó hecho un desastre. Total, que le dijo el médico, dice, mira, yo creo que te puede venir bien que vayas a un balneario. No te rías. Que el balneario es la solución. Pero tienes que tener mucho cuidado con el balneario, porque un balneario puede ser peligroso. Y esto es cierto. Y yo lo sé por experiencia. Llegó al balneario y le dijo el médico del balneario, mire usted, tiene ahí las termas. Puede meterse, pero como mucho una hora. No se meta más tiempo de una hora porque le puede venir mal para el corazón. Total, que el tío no hizo caso y se metía 9 horas o 8 o 9 horas de balneario todos los días durante un mes por cada vez, ¿no? Y bueno, pues se recuperó bastante, pero seguía sin tener riego sanguíneo en el cerebro, no tenía prácticamente nada, no tenía fuerzas en las manos, no tenía vida, estaba como vegetal. Y un día llegó a casa y ay Dios mío, que no sé qué, que no sé qué, y se fue al río, y los ríos en Austria, pues, bueno, aquí en este caso Händel era en Inglaterra, en Londres, se acercó a la barandilla del río y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué vivo? Yo así no puedo seguir, ¿no? Me tiro al río y ya tomar por saco. Pero dice, bueno, mira, me tirarme y me tiro mañana. Y entonces, una noche llega a casa y se encuentra con un paquete y una carta. Dice, estimado señor Händel, aquí le dejo una obra mía, yo soy poeta, y le dejo un libreto para que si usted quiere pueda hacer algo con ello. Mira a ver qué le parece. Y este dice, pero bueno, no se dan cuenta de que yo estoy mal, que yo no puedo. Incluso se pone a probar con el piano y no tiene capacidad, no tiene fuerzas en las manos para poder componer y para poder tocar el piano. Y se acuesta. Entonces, quizás duerme una media hora, 3 horas, 3 cuartos de hora, una hora fuera, ¿no? Y se levantó.
y fue a ver la caja con el libreto. Y el libreto dice cha 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 cha, no, o qué, Händel. Y en cuestión de 8 días compuso una de las grandes obras del mundo mundial musical. Escribió El Mesías, una obra que dura 3 horas y media y que es una de las obras impresionantes. Y entonces estás leyendo eso de Stefan Zweig y tú dices, bueno, pues vamos a ver qué es el Mesías. Y te vas a ver pues el Mesías de Händel. Y ves una obra de 3 horas y media que está dirigida por Enrique García Asensio y está presentada por Ana Vega Toscano. Ana Vega Toscano es una de las musicólogas más importantes, que también es Radio Nacional de España, y que, oh casualidad, fue la que me descubrió a mí hace muchísimos años los haikus. Y en uno de los comentarios dice, para que veáis, dice, qué maravilla poder leer el relato de Momentos Extraordinarios de Händel, de Stefan Zweig, y a la vez escuchar el Mesías de Händel. El día 14 de abril, cuando tenía Händel 74 años, terminó de componer la obra y a poco tiempo se murió. Bien, pues hay muchas más cosas que decir, pero lo dejamos para otro día. Yo recomiendo encarecidamente que lean Stefan Zweig y que lo lean así, como un poco al azar, todas las obras que lean. Evidentemente, Stefan Zweig, bueno, voy a hablar un poco de Petrópolis. Petrópolis es una ciudad de Brasil, a 15, 16 kilómetros de Río de Janeiro, y es la ciudad imperial de Brasil. Y ahí esa ciudad la fundó Pedro el Grande primero, Pedro el Grande segundo. Y bueno, son palacios, palacetes, etc. Y ahí alquiló una casa a Stefan Zweig y bueno, estaba perseguido por los nazis, estaba perseguido por todo el mundo, y porque había estado en Argentina, había estado en Nueva York, había estado en muchos sitios, y al final se asentó en Petrópolis. Y tenía 60 años, y con su segunda mujer le dijo, mira, esto no es vida, estamos aquí como escondidos, mi patria es Viena, no la puedo disfrutar, no puedo estar en Viena, ni Salzburgo, ni nada. Entonces, ¿qué vida es esta, estar aquí tan lejos y no poder participar de aquello? Y entonces, había un veneno que se llama veronal, que viene de Verona, de tal manera que es un veneno que teóricamente es el que tomaron Romeo y Julieta. Bueno, pues estos señores, él y ella, se acostaron en la cama, estaban bien vestidos, se tomaron una pastilla o 2, los que fueran, y se suicidaron los 2. Fue terrible. Dejaron escrito cómo tienen que alimentar al perro, cómo tienen que pagar el alquiler, y cómo tienen que hacer esto, cómo tienen que hacer lo otro. Y lamentablemente Stefan Zweig se suicidó. Muy mal hecho por parte de ellos. Nada más, lo del sorteo. Aquí hay una sorpresa. El premio Stefan Zweig. Sí, bueno, Stefan Zweig es un escritor muy reconocido y muy recurrente, y que recurre a mucha gente. Entonces hay un premio de literatura, un premio de relato, de poesía, que lo ganó una amiga nuestra, que se llama María Antonia García de León. Sí. Y no sé qué más decir. Ya dije que podríamos estar más tiempo, pero la vida es así de dura, hay que limitarse al tiempo. Aquí hay un cómic, un tebeo, que se llama Los últimos días de Stefan Zweig, desde la biblioteca. Les iba diciendo que aquí hay una sorpresa. Bueno, en realidad hay 2 sorpresas. Les he dado un número, cuando llegue un momento, no será muy tarde, sacaremos un número y el que salga premiado se lleva esto. Que aquí hay 2 premios.